el capítulo 6, ¿verdad? Autoridad espiritual. Me hizo un poco, primero, como dijo la hermana, un poco difícil cuando lo estaba leyendo, le tuve que dar varias repasadas para poder entender y poderlo escudriñar, que es lo que en esta clase de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Escudriñar y aprender y dar la palabra digerida. Amén. Vamos a hacer una oración primero para que sea el Señor ayudándome con este tema, hermanos, y que sea el Señor hablando y no sea yo. Amén. Amantísimo Padre, bendito Dios, os vengo delante de su presencia, poderoso Dios, para que sea usted, bendito Padre, usándome grandemente, Señor. Que este mensaje que me ha dado, Señor, que sea para edificar, Señor, no solamente que sea para una clase o para cumplir, Señor, sino que toque corazones, Señor, bendito Padre, que podamos entender lo que usted nos quiere dar a entender el día de hoy, que usted nos confronte, bendito Padre, con nuestros pecados, Señor, con nuestras debilidades, con aquellas cosas que nos impiden, bendito Padre, seguirle, bendito Dios. Les pido por esta palabra, bendito Padre, para que sea usted impartiendo y no sea yo, bendito Dios. Me quito de este lugar, poderoso Padre, y sea usted dándome esa fortaleza, esa valentía, Señor, todo miedo, toda angustia, toda cualquier cosa, Señor, que quiera venir a atacarme, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús la reprendemos, poderoso Dios. Y le damos gracias y gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, hermano. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. A mí me tocó el capítulo 6. Y el capítulo 6 habla de cómo estableció Dios su reino. Y luego cuando comienza lo que dice, Jesús vino a ser el autor de la eterna salvación para todos, pero no para todos, sino que para todos los que lo obedecen. ¿Ok? Entonces dice el Señor que Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, todos los que lo obedecen y que lo seguimos y que lo aceptamos, entonces el Señor ahí es donde se manifiesta. Amén. En la salvación. Aunque Él era hijo, por lo que padeció, Él conoció la obediencia. Y ahí nos habla en Hebreos 5, 8 y 9. Y dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió a obedecer la obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote y perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y después dice, ahí adelantito dice, Él, hermanos, nos purificó nuestras almas. Él nos purificó a través de la obediencia. Y también, hermanos, mediante la obediencia nos dio también el Espíritu Santo para exhortarnos. Para que tengamos un amor fraternal, hermanos, no fingido, que sea un amor que salga de tu corazón para tus semejantes, un corazón puro, entrañable. Lo que quiero decir aquí con esto, es que el Señor, Él aprendió la obediencia por medio del sufrimiento para que también estableciera su reino y su autoridad. No solamente su reino, sino que también la autoridad. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, el Señor sufrió, ¿verdad? El Señor fue menospreciado. El Señor pues pasó todo. ¿Para qué? Para que Él nos pudiera entender. Él nos puede entender. A lo mejor tú dices en tus pensamientos cuando tienes un problema, es que nadie me entiende, nadie me comprende. Eso pasa mucho en la juventud. Pero el Señor pasó por todo esto para Él poderte comprender, para Él saber cómo tú te sientes, y que Él pasó todavía más de lo que tú estás pasando. Pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. El Señor tuvo que salir de su deidad para hacerse hombre. Él se hizo débil y tuvo que familiarizarse con el sufrimiento para poder comprendernos.
Primero, hermanos, para poder ser papá, tienes que ser hijo. Amén. Para poder ser un maestro, tienes que primero ser alumno. No puedes brincarte, no puedes brincarte un proceso. ¿Me entienden? Entonces, para eso estamos aquí, hermanos, para nosotros pasar por ese proceso de alumnos y poder aprender. Y que tú, cuando aprendas qué es lo que significa la obediencia y la sumisión, cuando tú lo puedas aprender, tú lo vas a poder impartir. ¿Ok? Tú primero, por ejemplo, dije, primero tienes que ser hijo y después padre. Entonces, tú primero tienes que conocer qué es la obediencia, para que después el que viene detrás de ti, tú vas a querer a alguien que sea obediente, a alguien que te siga, alguien que diga, yo estoy ahí cuando tú le das una orden y no esté reclamando. Amén. Nos habla de reino, en el reino de Dios, pero aquí conocemos que hay dos reinos, hermano. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Cristo y el reino del enemigo. Para poder establecer el reino de Dios, tienes que estar separado del pecado. Escuche bien esto, hermano. ¿Okay? Para poder establecer el reino de Dios, tienes que estar separado del pecado. Porque el enemigo siempre está al acecho. Por ejemplo, nosotros estamos levantándonos temprano, hermano, y la carne nos quiere dejar ahí dormiditos. El enemigo te va a poner trabas en tu crecimiento. ¿Ok? Y por ejemplo dice en 1 de Pedro 5.8, dice, 1 de Pedro 5.8 dice, estad alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Me entiende? Cuando usted está en pecado, hermano, y usted se quiere poner aquí a predicar, hermano, el Espíritu Santo no lo va a dejar. Porque usted está mal. Y usted no puede hablar con autoridad. Usted no puede dar esa palabra y no va a llegar a los corazones. ¿Por qué? Porque usted está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y cuando usted está cometiendo ese pecado, su corazón está muerto. Y usted no puede transmitir el reino de Dios. Y luego dice también, Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿sabe qué, hermano? Me gusta lo que dice adelante. Dice, pero yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Entonces, si tú te mantienes, vas a tener vida. Cuando estás en el reino de Cristo, en el reino de Dios, vas a tener vida. Pero si estás en el reino del enemigo, vas a tener muerte. Y te vas a sentir mal. Y va a haber en ti culpabilidad. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿A qué reino quieres tú servir? ¿Estás ayudando en el reino de Dios? ¿O estás frenando? ¿Estás frenando el reino de Dios? ¿Estás ayudando al enemigo o estás ayudando a Dios? ¿Para quién trabaja? Dice, no podemos estar en revelación. Luzbel, hermanos, que fue un querubín, se fue en contra de la voluntad de Dios, en contra de la creación de Dios. Él fue la primera creación de Dios, hermano. Y esta oposición causó la caída del primer ser creado y de la tercera parte de los ángeles, hermano. Y cuando el Señor puso a una pareja de seres humanos en este mundo, también las arrastró, hermano. También las arrastró. Fíjese cómo es, hermano, que es lo que quiere, arrastrarnos y que estemos sirviéndole a Él. Pero para eso tenemos que estar perseverando día a día, y que tu enfoque sea en cuando vienes en la mañana aquí, sea para aprender, que sea para alimentarte, que sea para parte de tu crecimiento, que no lo veas solamente como que voy a ir a la clase.
a Mateo 11, 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. O sea, que desde Juan el Bautista para acá, hermanos, y yo pienso que hasta más adelante, el enemigo se ha estado levantando. ¿Y quién somos nosotros? Para que no se levante con nosotros. Y las generaciones que han pasado y las generaciones que vienen, él se va a seguir levantando. Pero dice que solamente es para esos violentos, hermano. Esos violentos espiritualmente. Esos violentos que quieren salvar esas almas, que tienen ese amor por las almas y las quieren traer al arrepentimiento. Desafortunadamente, hermanos, en el reino de Dios, en las iglesias, se ha ido modificando y se ha ido metiendo el mundo se ha metiendo el mundo, y la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la culpa de los fieles, por la culpa del pueblo que no se prepara, por la culpa de los líderes, hermano, que dan un mal testimonio. ¿Me entiende? Entonces, no lo vea por poco esto que le están dando, esta asignación. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si usted algún día va a ser líder, y si no es que ya lo son. Pero, por ejemplo, eres un líder y estás haciendo cosas malas y alguien pequeñito te ve allá afuera, tú estás haciendo piedra de tropiezo, hermano. Amén. Ahorita ya en las iglesias, hermanos, afortunadamente, es por eso que tiene que haber una preparación. Porque ya no quieren seguir a Dios. Lo que está buscando es que, por ejemplo, hay un grupo de música y el de la alabanza están siguiendo a un artista, ya no están siguiendo a Dios. Entonces, es lo que se les tiene que revelar y se tiene que hablar. Hey, ¿a quién está siguiendo? ¿Al artista o está siguiendo a Dios? ¿Está siguiendo el reino de Dios o está siguiendo el reino del enemigo? Así. ¿Y sabe qué, hermano? Porque también aquí tengo que hay predicadores que, por ejemplo, ahorita yo hablo así, derecho, y hay predicadores que se disculpan. Discúlpenme, hermano, si los lastimé, si los ofendí. ¿Sabe que cuando está hablando palabra de Dios, usted no se tiene que disculpar? Porque es Dios atravesando ese corazón. Es Dios confrontando. Y la gente, ¿sabe qué? Se entristece, se hiere y se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Porque el reino de Dios no habita en su corazón. Hay muchos predicadores, hermano, que no respetan el púlpito. ¿Me entiende? Muchos predicadores tienen por en poco este púlpito, hermano, aunque es de madera, aunque es de metal. Pero ¿sabe qué? Usted está aquí hablando palabra de Dios. Usted tiene que reflejar a Dios aquí, de este lado del púlpito. Tiene que ser Dios hablando. Por eso al principio, cuando yo empecé a hablar, dije que seas tú, Señor, y no sea yo. Entonces, cuando la persona está aquí, es Dios. Pero fíjate, lo que a veces hacen los predicadores o la gente que no tiene respeto, se recargan, hermano. Tienen su botellita de agua por aquí. Hermano, a veces hay predicadores que tiran la Biblia. O sea, es un falta de respeto que a mí, en lo personal, a mí eso me hiere, me duele, hermano. Porque ya tengo un amor por el Señor. Y ya sé que esto se respeta, hermano. ¿Me entiende? Y desafortunadamente, cuando los predicadores se paran, hermano, ya es un 80% de comedia, de chistes, y un 20% de palabra. Entonces, eso no es así. Es por eso que el Señor está preparando con este libro de autoridad espiritual. Que vean una autoridad, hermano, en usted, atrás del púlpito. Y que no solamente en la iglesia, sino que allá también afuera. Y no te hieras. No te hieras si un líder te corrige, hermano. ¿Por qué? Porque es parte de tu crecimiento. Es parte de tu formación. Tienes que tener, hermano, respeto. Tienes que tener presencia, hermano. La gente tiene que, como te dije, que ver a Cristo a través de ti, no ver a un comediante. Cuando un policía, hermano,
para a alguien, hermano, una persona que tiene un récord criminal, hermano, ¿qué es lo que le dice, hermano? ¿Cómo le habla, hermano? ¿Cómo le dice, brother? Que se tira al piso, ¿cómo le dice? Get on the truck, get on the ground. ¿Cómo le dice? Y le grita, hermano, get on the ground. O sea, con autoridad, hermano. Con autoridad. ¿Para qué? Para que él se tire al piso, para que se someta, hermano. Y todos abajo. Entonces, fíjese, hermano. Fíjese, la autoridad que está teniendo el policía con aquella persona, ¿para qué? Para que se sujete. Cuando están en una, ¿cómo le dice eso? En una convención, cuando el juez está agarrando un caso, que se ponen allá wiri a platicar todos, ¿qué le hacen? Orden en la sala. Y todos tienen que callarse. Está teniendo un respeto. Y ellos tienen que respetar. Por el lugar, el púlpito, se la encuentra el juez. Ajá. Cuando tu mamá te daba una orden y no obedecías, ¿qué pasaba? Ahorita que lleguemos a la casa, nomás te decía, ahorita que lleguemos a la casa. O si te corres te va a ir peor. No nos grabes, no te la fallado. Eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que tener, esa autoridad espiritual, que la gente vea en usted ese líder y que lo quiera seguir, que quiera decir, yo quiero ser como Martín, yo quiero ser como Sammy, como Daniel, ¿verdad? Que ellos quieran ser como usted. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios reflejado a través de usted. El Señor quiere de nosotros, hermano, una obediencia completa, hermano. No quiere una obediencia parcial. ¿Qué significa parcial, hermano? Que a medias o a la mitad, o solamente una parte. El Evangelio nos llama a la gente a creer. El Evangelio nos llama a la gente a creer, sino que también nos llama, hermano, a obedecer. Y la Biblia menciona la obediencia así también como la fe, hermano. Porque no somos solamente pecadores, sino que también somos hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que el pecado lo tenemos arraigado a la carne, hermano. Y no se quiere sujetar. Y es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y el enemigo también, hermano, lo que usa son sus pensamientos para atormentarnos. El enemigo nos trata con los pensamientos, hermano, nos trata de intimidar, nos trata de hacer sentir menos. ¿Para qué? Para que no sigamos perseverando. Pero el Señor es bueno, que dice que vengan a mí, pónganse a cuentas, y Él nos da otra chance, otra oportunidad. Deje una pita, güey. Me recetó con el grito de... Amén. Así que debemos purificar nuestras almas, nuestro espíritu, ¿por medio de qué, hermano? Por medio de la palabra. Sería mejor, dice ahí en el capítulo 6, dice, sería mejor que a los creyentes se les llamara obedecedores, porque están sujetos a la autoridad del Señor, como creen en Él. Entonces, hermano, porque muchos dicen, yo soy creyente porque yo creo en Dios, ¿verdad? Pero realmente aquí lo que a mí me impactaba es que decía, pero ¿realmente lo obedeces? Entonces, eso me cautivó cuando leí esa palabra que decía que no solamente a los creyentes se les tiene que decir creyentes, a aquellas personas que creen a Jesús, sino que también se les tiene que decir obedecedores. Después de que Pablo fue llamado por el Señor, Pablo le dijo, hermano, ahí en Hechos 22:10, ahí va a aparecer, para que luego lo busque, aquí se lo va a leer. Pero lo que le dijo fue, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? No solo creyó, sino que también se sometió. Y se produjo, hermano, ¿qué produjo ahí eso? Un arrepentimiento. Y ahí se produjo también la gracia de Dios sobre Pablo.
Hay otro título que me aparecía en el capítulo 6, dice cómo obedecer a las autoridades. Y dice que los que conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia, hermano, lo hace sentir que han sido rebeldes, hermano. Entonces, cuando usted ya porta la presencia de Dios, hermano, cuando usted realmente es una persona obediente que se sujeta a sus líderes, el día que usted, hermano, no se sujeta, hay algo en usted que le dice, hey, no lo hiciste bien, y ve, pide perdón. Ajá. Pero lo que no conoce la autoridad, dice en el capítulo 6, dice, no tienen idea de lo que realmente son, que no tienen idea ni realmente ellos de la rebeldía que están haciendo o lo que ellos están tomando. Y ellos piensan que siempre tienen la razón. Dice que antes de recibir Pablo la luz, daba coces contra el aguijón, sin darse cuenta. O sea, él creía que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que todo lo que hacía estaba bien. Pero realmente tuvo que ver una confrontación de Dios y pues lo tuvo que tumbar del caballo para que viera realmente cuál era su situación, cuál era su condición. Dice, pero después de conocer la luz, los ojos de Pablo se abrieron. ¿Para qué, hermano? Para ver la autoridad. Pablo reconoció que Ananías fue enviado por Dios y no preguntó si era ilustrado o ignorante, porque antes él tenía ese prejuicio, ¿verdad? Porque él era una persona que era acá de la alta sociedad, como quien dice, y conocía palabra. Y Ananías fue el que lo fue a dar la vista, que lo fue y lo sanó. Entonces, ya que después que lo sanó, el Señor ya lo había hecho pasar por un proceso y pudo entender y todos sus prejuicios se fueron, toda su rebeldía se fue, porque ya no miraba al hombre, hermano. Pablo reconoció que Ananías fue enviado por Dios y por lo tanto reconoció que Dios le delegó esa autoridad y se le olvidó todo, ¿verdad?, el prejuicio. No puede haber iglesia, hermano, sin el Señor Jesucristo. Y no puede haber otra extensión del reino sin la iglesia. El reino debe hallarse primero en el Señor. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermano, obedeció en todas las cosas, hasta en las más pequeñas. Y ya mis hermanos aquí, unos ya me adelantaron, ¿verdad?, ese capítulo 6, pero a mí me tocó decirlo y pues nomás lo voy a mencionar como pasadita. Cuando dice que carecía de dinero el Señor, consiguió el ciclo de la boca de un pez y fue obediente también en eso. Cuando le preguntaron por qué, le preguntaron por los pagos del celibato, del templo, declaró dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Es por eso que cuando hay un mandato, hermano, y hay una orden, se tiene que cumplir y llevar a cabo. Aquí tenemos, hermanos, un claro ejemplo de alguno que hizo la voluntad de Dios y acabó mal, hermanos. Ya me voy a pasar porque también me tocó hablar de Saúl. Y Saúl, hermanos, yo me estaba gozando con esta palabra y quería escribir más, ¿verdad? Pero ya el tiempo no me alcanzó. Y esta palabra, hermanos, yo la estaba haciendo en cachitos porque, pues, por el tiempo, ¿verdad? Que saben que tengo trabajo y muchas cosas, pero el Señor, gracias a Dios, me la estuvo dando. Y esto fue lo último que puse de Saúl. Ok, el Señor, se lo voy a tratar de desglosar aquí. El Señor quiere castigar lo malo, hermano. Siempre va a querer el Señor castigar lo malo.
Y lo que, por ejemplo, lo que estaba haciendo Amalek. Y Amalek, hermano, era el rey de los amalecitas, ¿sí no? Sí, el rey de los amalecitas era un rey. Entonces, hermano, lo que está pasando aquí, que el Señor le dio un mandato a Saúl y le dijo: hiérelo, mátalo y destrúyelos a todo ese pueblo, hermano, porque estaba haciendo, porque lo quería destruir, hermano, porque había sido una tribu cruel, hermano. Eran depravados sexuales. Era una tribu salvaje, dada al paganismo, dada a la inmoralidad, y había llegado al tope de la iniquidad de ellos, hermano. Y lo que el Señor, hermano, quería hacer es que Él quería arrancar el problema de la raíz, ¿me entiende? Y por eso es que le dio la orden a Saúl y le dijo: ve, acaba con todos los ¿cómo? Amalecitas. Sí, entonces, porque ya estaban corrompiendo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que se estaban extinguiendo y se estaban yendo a los otros pueblos. Entonces estaban contaminando también a todos los otros pueblos, hermano. Y el Señor no quería eso. Y le dijo: ¿sabes qué? Destruye las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, los niños, hasta los que están dando pecho. Dijo: destrúyelos a todos los hombres, a las mujeres. Y el Señor siempre va a arrancar, hermano, el problema de la raíz. Así es que tenemos que por eso ser obedientes, porque el Señor, si no, va a venir el juicio del Señor. Y yo podía entender eso, que el Señor siempre va a hacer justicia. Y para que no se contaminara por amor a los demás, Él iba a mandar a llamar a todas esas personas, hermano, a su presencia. Bueno, pues quién sabe llegar a su presencia, ¿verdad? Pero los iba a mandar a matar, pues, los mandó matar, para que no se extinguieran. Y le dio una orden, le dio un mandato, que los destruyera a todos. Y ahí nos dice, donde puede encontrar eso, es en el capítulo 15 de Samuel. Ahí aparece todo eso. Dice que él fue un ungido que Samuel ungió a Saúl como rey. Y el Señor lo puso ahí. El Señor lo puso como rey. Entonces, hermano, lo que estaba viendo aquí en este capítulo, que cuando llegó Saúl con Samuel, llegó con Agar y con lo mejor del ganado, hermano. No lo mató y lo llevó. Y a ver, si alguien me puede leer ahí del 15:8. 15:8 dice: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. ¿Segunda de Samuel o primera? Primera. Oh, sorry. 15:8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Fíjense, hermano, que no es cuando uno ya no tiene a Dios en su corazón, hermano, o se deja guiar por el pueblo, las consecuencias, hermano. Empezó a ver algo en ellos, que empezaron a ver las ovejitas gorditas y las vacas gorditas, ¿verdad? Y le perdonaron la vida. Entonces ahí, después en el 11, si alguien puede leer el 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se
Y cuando estaba escuchando esto, ay, decía que me dijera el Señor, me pesa haber puesto a Omar ahí de líder. O sea, es algo fuerte, hermano, porque la palabra, como te digo, te habla, te confronta, ¿verdad? Entonces, que dijera eso, oh my God, me estaba doliendo el corazoncito. Y después ahí el 12, sigue leyendo el 12 hasta el 14. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Le sigo? Ahí está, ahí si quiere, hermano, para empezar. Mire, fíjese, todo acto de desobediencia, hermano, está en contra de Dios. Fíjese que después que llegó él, mandó a hacer un monumento para exaltarse, para él darse la gloria y la honra, que lo que había pasado había sido por sus fuerzas de él. Y había desobedecido también. Y cuando llegó con Saúl le dijo: mira, Señor, no me acuerdo cómo le dijo, Señor, bueno, le dijo que él había cumplido lo que Dios le había ordenado. Y entonces le llevó a Agar y escuchó ahí los bramidos y los mugidos, ¿verdad?, de los animales. Y dijo: ¿cómo que hiciste lo que el Señor dijo? Pues no fue claro el Señor, no escuchaste la orden que te dio, que los eliminaras a todos. Y dijo, ¿saben lo que dijo? Después aquí lo más triste que a mí me impactó también, que dijo que cuando llegó le dijo: he traído los animales más gordos para tu Dios. O sea, ya no era el Dios de él, ya él lo había sacado de su corazón. Y dijo que el pueblo, y él dijo: para tu Dios. O sea que ya prácticamente ella no tenía Dios. Y es por eso que el Señor lo destituyó. Le dijo: ¿sabes qué? No me sirves. Y porque dice el Señor en su palabra: y el que no recoge conmigo desparrama, y el que no es conmigo está contra mí. Y eso, hermano, fue lo que pasó. Y ahí yo me quedé con esto. Y sí, hermano, lo que nomás les iba a decir es que tengamos en cuenta esta historia, hermanos, y veamos más allá. Y tenemos que tener tres cosas: obediencia, fe y saber respetar a nuestros líderes. Tener esa autoridad que el Señor te ha denegado, que te ha confiado, que no solamente vengamos solamente a una clase más,